logos solar, emanación ígnea, Cristo en sustancia y en conciencia, vida potente por la que todo avanza. Ven hacia mí, penétrame, alúmbrame, báñame, traspásame, y despierta en mi ser todas esas sustancias inefables que tanto son parte de ti como de mí mismo. Fuerza universal y cósmica, energía misteriosa, yo te conjuro. Ven hacia mí, remedia mi aflicción, cúrame este mal y apártame este sufrimiento para que tenga armonía, paz y salud. Te lo pido en tu sagrado nombre, que los misterios y la Santa Iglesia Gnóstica me han enseñado para que hagas vibrar conmigo todos los misterios de este plano y planos superiores, y que esas fuerzas aquí reunidas logren el milagro de mi curación. Amén. 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 Bien, buenos días, amados televidentes. Luego de nuestras melodiosas estrofas de nuestro himno nacional y con esas bellas palabras de nuestra oración, ya podemos iniciar nuestro programa, dándole a todos ustedes una cordial bienvenida a nuestro programa Gnosis Conócete a ti mismo por nuestro canal Moca Visión Canal 6. Hoy estamos presentes aquí, como cada domingo, la señora Aracelis Duarte y el señor Marcos Santos Álvarez, para que hagan sus respectivos saludos y así hagan introducción a nuestro tema del día de hoy, que es la transformación de las impresiones. Con el señor Marcos seguimos. Pues bien, amigos, para nosotros es un grato placer estar con ustedes todos los domingos y que este programa marca la diferencia. Tenemos que sumarnos a un cambio. El tema de hoy es muy interesante porque se trata de transformar nuestra vida. Nosotros los seres humanos tenemos que darle esa importancia a la vida. Nosotros pensamos que nuestra vida es algo, lo comparamos como cualquier cosa y no es así. ¿Por qué decimos esto? Porque nosotros nunca estamos atentos a nosotros, siempre estamos atentos a los demás. Eso es como el que vive pensando en el pasado y pensando en el futuro. Jamás está aquí y ahora. Estos conocimientos nos ayudan a todos, nos sirven a todos y a todas para nosotros transformar nuestra vida. La transformación de las impresiones tenemos que tener la necesidad. No podemos transformar las impresiones si no hay una necesidad. Y tenemos que hacernos conscientes de esa necesidad que tenemos todos los seres humanos para transformar nuestra vida en nuestro diario vivir, en el día a día. Pues vamos a pasar al señor Marcos, que también tiene algo sobre las impresiones. Sí, muy buenos días, amigos televidentes, y a nuestro camarógrafo y al control master,
señor Jerez. En este día de hoy, y a los amigos que aquí están presentes, como la señora que ni me saludó, aquí, la compañera mía. Hoy tenemos un tema muy controversial y es muy importante que este tema se reflexione profundamente, principalmente para aquellas personas que están incursionando dentro del cuerpo de doctrina gnóstico, es decir, aquellas personas ya que ingresaron a segunda y tercera cámara del conocimiento, recordándole que la enseñanza gnóstica todas son de tercer nivel en adelante. Nosotros aquí, lógicamente, estamos dando lo que se llama un conocimiento, yo diría un kindergarten, avivando esa llama, las inquietudes de la persona, para que puedan por lo menos ingresar al conocimiento de la sabiduría gnóstica. Pero es importante que los hermanos gnósticos del planeta Tierra que estudian las enseñanzas gnósticas tengan algo presente, aquí y ahora. ¿Qué es eso, señores? Que si nosotros no sabemos cómo transformar nuestras impresiones de diario vivir a través de lo que se llama una autoobservación psicológica, jamás podríamos nosotros en la vida poder aniquilar, eliminar un defecto psicológico. Y es bien claro que las Sagradas Escrituras hablan muy claro respecto a ese punto. ¿Y cuál es? Muy sencillo. Señores, nosotros tenemos lo que se llama un odre viejo. El odre viejo es la mente sensual que tenemos que transformarla en la mente interior. Solo con la mente interior nosotros podríamos, óigame bien, dilucidar, entender y comprender estos altos conocimientos trascendentales. Por eso muchas personas que han ingresado a la gnosis prosiguen con su vida normal, común y corriente. Ingresaron a una escuela, pero lógicamente ellos no han cambiado nada. Ustedes mencionan mucho la palabra lógico, sí, porque la lógica es el arte de pensar correctamente, y mientras nosotros no comencemos a pensar correctamente, somos ilógicos en nuestra vida cotidiana. Y cuando usted entra al sendero del conocimiento de la sabiduría trascendental, usted tiene que hacer un cambio, aplicar la lógica superior de la dialéctica de la conciencia revolucionaria, recordándole a todos los hermanos gnósticos y a las personas que nos siguen día tras día en este su programa, que nosotros los gnósticos somos revolucionarios conscientivos, es decir, nos apartamos de la creencia y de los dogmas, para que estemos claros en ese sentido, señores. Entonces, hay muchos hermanos gnósticos, lamentablemente, que no han sabido aplicarse el conocimiento gnóstico y están allí ocupar un espacio y no están haciendo nada ni por ellos ni por los demás, porque la gnosis se vive en los hechos y se marchita en las atracciones. ¿Cuáles son las atracciones? El mundo sensual. Ese mundo sensual que nosotros tenemos que transformarlo a través de un diario vivir correctamente, transformando las impresiones a través de una autoobservación psicológica correctamente. Eso es empezar con la lógica trascendental de la conciencia. He dicho por ahora y le damos entonces paso aquí a la señora Araceli Duarte. Y también tenemos que estar bien pendientes de entender cómo es que nosotros vamos a transformar esas impresiones, porque para ello nosotros tenemos que conocernos a sí mismos. Nosotros, como quiera que somos máquinas transformadoras de energía, todos los seres cuanto existen en nuestro planeta Tierra viven para ello, para transformar energías que captamos de otros planetas. Y transformamos esas energías y las retransmitimos a la Tierra. Por ello el gran organismo planetario está vivo. Los animales también, los 4 reinos que existen en nuestro planeta Tierra captan energías diferentes para transformarlas y luego retransmitirlas a la Tierra. Los seres humanos captamos energías las más importantes, las más sutiles para el organismo de nuestro planeta Tierra,
luego la transformamos y la retransmitimos. También nosotros debemos de entender y comprender que las impresiones entran por los 5 sentidos. Recordando que tenemos 5 centros, o sea, por eso es que nosotros siempre decimos que nosotros somos máquinas humanas, porque realmente no nos hemos dado cuenta que somos esclavos de nuestros sistemas de hoy en día y también somos esclavos de nuestros defectos psicológicos, que gracias a no transformarlos, no transformar esas impresiones, pues hemos creado todos esos defectos psicológicos. Podemos darnos cuenta y observar también cómo en nuestro diario vivir ocurren hechos lamentables. Por ejemplo, un hecho que me llamó bastante la atención, que su hijo, una familia de 4 hijos, salió su esposa un momento y el señor parece que tenía mucha necesidad económica. Pues el señor lo que hizo fue que asesinó sus 4 niñas, entre los 6 y 8 años. Cuando llegó la esposa, él dijo que la había liberado de los gastos. Oye, qué acción. Pero nosotros tenemos que observar que todas las reacciones que nosotros tenemos en este mundo es gracias a esas impresiones que nosotros no sabemos transformar. Un ejemplo palpable es, por ejemplo, el consumo de Internet en los hogares. Pero ojalá fuera un consumo sano, positivo, muy bien, ok. Pero cuando se trata de ese consumo de películas pornográficas, de telenovelas, cosas negativas, esas imágenes quedan impregnadas dentro del ser humano y esas son las reacciones de los violadores. Por ejemplo, toda persona, nosotros hablamos siempre, nos evocamos hacia lo que es el centro sexual, porque es el más utilizado y es por el cual todos los seres humanos vivimos por ello. Entonces nosotros debemos de estar muy atentos a lo que consumimos en nuestros hogares en la cuestión de televisión, de internet, porque todas esas imágenes nos hacen mucho daño a nuestro centro intelectual, a nuestros 5 centros, tanto al emocional como al sexual, cuando nosotros no sabemos transformar esas impresiones. Nos vamos a unos comerciales y ya regresamos. Agricultor, llegó la solución a tu tierra. Digámosle no a los transgénicos. Abono orgánico Titatea es la solución. Aumenta la fertilidad del suelo. Ayuda a absorber con mayor facilidad los nutrientes. Mejora la estructura y textura del suelo. Disminuyen la erosión del suelo. Abono orgánico Titatea es la solución. Búscalo donde tu distribuidor preferido. Salud al natural. Celebra la vida. Abono orgánico Titatea.
Bien, continuamos entonces con nuestro tema de hoy, que es la transformación de las impresiones. Ya la señora Aracelis Duarte hizo una introducción diciendo que uno capta estas impresiones por los 5 sentidos, es decir, la vista, el oído, el tacto, etcétera, etcétera. Nosotros, al hombre, se le observa desde 3 pisos, por así decirlo. Entonces tenemos el primer piso, que sería ya el del alimento común, el del estómago. Nosotros ingerimos nuestra comida y nuestra comida pasa al estómago y aquí es transformada y sigue su paso. Si nosotros no sufriéramos esa transformación, por así decirlo, de la comida, si no obtuviéramos esas sustancias vitamínicas y esas proteínas, nosotros sufriríamos lo que sería una indigestión. Asimismo, entonces estaría lo que sería el segundo piso, que sería ya el relacionado con el aire, que se relaciona igualmente entonces con los pulmones. El aire entra por las vías respiratorias, claro está, por las fosas nasales, y entonces se dirige hacia los pulmones y allá sufre una transformación y sigue su paso. Entonces, asimismo, tenemos entonces un tercer piso. El tercer piso está relacionado con el cerebro, y aquí sería entonces las transformaciones. En sí, las personas no tienen, por así decirlo, la educación de transformar sus impresiones. Sin embargo, permite y le da entrada a las impresiones negativas, por así decirlo. Estamos rodeados de impresiones negativas. Estamos rodeados de personas borrachas, de drogadictos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, una impresión negativa sería que me junte con un amigo y mi amigo esté tomando. Mi amigo me da una copa. Depende de mí cómo yo voy a tomar esa impresión. Entonces, sin embargo, yo sigo y bebo y tomo con él, y tomo con él, y tomo con él, y me vuelvo un borracho igual que él. Le di paso a esa impresión negativa. ¿Qué pasa cuando le damos paso a las impresiones sin transformarlas? Entonces, estas se convierten en un ego o más allá se podrían convertir incluso en una personalidad. El ego tiene un mal secretario, que es la personalidad. Entonces, ¿qué pasa? Debemos transformar estas impresiones, porque transformándolas así nos transformamos a nosotros mismos internamente. Un cambio, transformación primeramente, es un cambio de una cosa a otra. Y eso es lo que debemos hacer, ponerle un stop antes de que llegue a nuestra mente. Las impresiones son interiores. Cuando nosotros vemos un árbol, por ejemplo, nosotros vemos el árbol, pero dentro de nosotros está la imagen de ese árbol, no está el árbol en sí, o la mesa, o incluso aquí estas flores. Nosotros no podemos entrar las flores dentro de nuestra mente, nosotros tenemos una imagen. Entonces, por eso el mundo exterior de cada uno de nosotros que nos rodea son simples impresiones. Las personas, el intelectual, podría decir que no, que todo existe, que todo es físico, que todo es así, pero lamentablemente todo es impresiones. Todo lo que entra a nosotros es por impresiones. Y estas impresiones igualmente tienen una reacción. Luego de que ellas entran a nuestra mente, nosotros tenemos una reacción. Por ejemplo, cuando lanzamos una pelota a una pared, esta rebota. Esa pelota que lanzamos fue la impresión. Cuando rebota, entonces la reacción que esta trae. Y depende de nosotros también si esa reacción va a ser positiva o va a ser negativa. Pero si ya le dimos cabida a esa impresión dentro de nuestra mente, una impresión negativa, entonces la reacción, por tanto, va a ser negativa también. Entonces tenemos aquí que debemos de transformar estas impresiones y volverlas positivas. Por ejemplo, si vemos una mujer, en caso de un hombre, una mujer muy sensual, muy provocativa, que nos cruza por el lado y la vemos y sentimos esa atracción, tenemos que poner un stop antes de que ésta entre a nuestra mente. Debemos de hacer un pensamiento diferente, decir, bueno, esta mujer está casada, esta mujer va a morir y se va a volver polvo como cada uno de nosotros. O sea, debemos de crear educar la mente, por así decirlo, y tratar de que esas impresiones negativas se queden fuera, para que así podamos reeducarnos cada uno de nosotros y tengamos reacciones positivas, porque como es adentro, es afuera. Y si estamos llenos de cosas negativas internamente, pues tanto nuestro exterior así también lo va a estar.
Entonces nosotros necesitamos saber cómo nosotros podemos ponerle un stop. Ya yo hice un inicio, pero primero también tenemos que darle cuenta al ego. Tenemos que autoobservarnos cada uno de nosotros porque, o sea, eso lleva una correlación. Si yo estoy poniéndole un stop a esas impresiones, tengo que trabajarme el ego, tengo que autoobservarme, tengo que estar aquí y ahora. Porque ¿cómo voy a transformar esa impresión si no estoy aquí ahora? Si estoy dormido, todos esos defectos psicológicos dentro de mí son los que me dominan. Entonces ellos mismos hablan por mí, actúan por mí. Entonces nosotros necesitamos saber cómo nosotros podemos hacerle ese stop, pero de manera exacta. Hay que hacerle una disección a esas transformaciones y a lo que es el ego en sí. Señor Marcos, ¿cómo nosotros podemos hacerle una disección? Muy fácil, y usted lo acaba de decir ahora mismo. Para hacerle la disección al ego, primero que tenemos que aprender a autoobservarnos psicológicamente. Es decir, el ser humano tiene que separarse. Cuando digo separarse psicológicamente, hablo de esa parte de lo que es del alma, cuando tiene que tener autocontrol de todos sus procesos psicológicos, de los pensamientos. Nosotros como ente, como una esencia espiritual, tenemos un vehículo de expresión físicamente, pero dentro de nuestra máquina humana, dentro de nuestra mente, hay muchas mentes que son botellas de agregados psicológicos que nosotros hemos creado porque no jamás transformamos esas impresiones. Entraron sin filtrarse, porque el mundo, como decía aquí la señorita Aranza, es impresión, toda la vida es impresión, todo en la vida, sin excepción alguna. Ahora bien, cuando nosotros, primero, para nosotros transformar las impresiones, decíamos al principio de la introducción de este programa, que tenemos que primero comenzar a autoobservarnos psicológicamente. En nuestras escuelas y en nuestras universidades no nos enseñan a nosotros a autoobservar, nos enseñan a observar el objeto, pero no a los sujetos que están dentro de cada uno de nosotros. Y es lamentable, porque gracias a esos sujetos que están dentro de cada uno de nosotros pasamos cualquier impresión del diario vivir, sea de pornografía, sea de violencia, de lo que sea. Eso entra a la mente del ser humano y recordemos que nosotros tenemos una mente que fotografía, cada vez que usted hace así, que enfoca su mente hacia X cuadro, X elemento, eso queda impregnado allá en la mente suya. Y como si ese cuadro usted no lo transformó primero, antes de entrar allá adentro, usted no lo analizó, entonces se crea en un agregado psicológico. Y así mismo uno va llenando esa personalidad dentro de muchas personalidades. Porque déjeme explicarle algo. Nosotros, en cada defecto psicológico que nosotros creamos, existe una personalidad. Y con esa personalidad se proyecta, porque lo que actúa dentro del ser humano es el ego. Entonces, la parte física se transforma. Un ejemplo muy palpable. Cuando una persona va a cometer una acción de violencia, observen cómo a la persona se le transforma esa mirada. Se le inyecta los ojos de sangre. O sea, ahí hay un defecto psicológico de la ira, Hágalo bien. Pero vamos a otra parte del mismo ejemplo. El defecto, por ejemplo, de la lujuria. Cuando un hombre piropea a una mujer, cuando le gusta a esa mujer, ¿cómo el defecto de la lujuria utiliza esa personalidad o ese cuerpo físico y cómo se proyecta hacia la mujer? Ahí son dos defectos distintos que actúan. Pero si nos vamos a otra parte también, vamos a ver la parte de lo que es el ambicioso o el egoísta. ¿Cómo acciona ese defecto psicológico? ¿Cómo actúa? ¿Y cómo utiliza esa personalidad para ejecutar un acto? Entonces nosotros debemos primero comenzar a aprender a autoobservarnos psicológicamente. El que no se sabe autoobservar no puede ir despertando la conciencia, esa chispa virginal que está dentro de su corazón, en la quinta dimensión atrás de la naturaleza, porque eso no se ve físicamente, porque sepamos eso. Entonces es importante que nosotros comencemos para poder transformar las impresiones e ir muriendo, para hacerle la disección al ego, con todo su conjunto de antivalores que tenemos dentro. Tenemos que primero que aprender a autoobservarse psicológicamente, analizar esos procesos psicológicos que se dan dentro de nosotros mismos, evaluarlo con la conciencia, con eso que se llama alma en nosotros, y así mismo, paulatinamente,
vamos muriendo en la parte psicológica. Lógicamente que necesitamos de algo superior. Cuando usted entiende y después comprende ese defecto que está trabajando en su personalidad, usted debe acudir, debe pedir auxilio a esa parte de Dios Madre que está en nosotros, que nosotros le llamamos la Madre Divina. Esa parte es un derivado de nuestro ser interior. Recordemos que la Madre Divina representa a la fuerza sacratísima del Espíritu Santo. Cuando ya la persona está debidamente arrepentida de ese defecto que creó inconscientemente, entonces pide a la divinidad dentro de sí mismo, porque Dios está dentro de cada ser humano, para que ese defecto sea eliminado. Así se le hace la disección el ego. Y así vamos muriendo nosotros en todos los niveles de la mente y vamos sacando toda esa carroña de agregados psicológicos, esa gama de defectos que tenemos dentro, que para la gente común y corriente, desgraciadamente, eso es algo normal y natural. Si nosotros, por ejemplo, comprendemos lo que es la necesidad de transformar esas impresiones negativas, que esta vida es cuestión de transformación. Todo se transforma. Algo grosero se transforma en algo sutil. Si nosotros los seres humanos nos conociéramos un poquito, recuerde que este programa dice conócete a ti mismo. ¿Por qué conócete a ti mismo? Porque regularmente la gente no se conoce a sí mismo. Jamás ha entendido lo que es el conocimiento de sí mismo, porque nosotros creemos que la vida verdadera está fuera de nosotros. Realmente, como ya han dicho aquí mis compañeros, la vida es cuestión de impresiones y las impresiones son internas, pero también nosotros debemos ver esa necesidad, comprenderla. Por ejemplo, nosotros transformamos los alimentos, luego los digerimos. Asimismo hacemos con el aire. Pues asimismo tenemos que hacerlo con nuestras impresiones, transformarlas para poder digerirlas. Pero para ello tenemos que cambiar la forma de pensar. Con esta mente grosera, grotesca, que nosotros tenemos, todos los seres humanos, jamás podemos hacer una transformación. Si, por ejemplo, en los hogares las madres transformaran los gritos de los niños en amor, sencillamente comprendiendo que son niños. Pero cuando una madre le dice a un hijo, mira, cállate, que te voy a dar, ¿qué es lo que está haciendo esa madre? Una máquina humana sencillamente que reacciona con las palabras o con los gritos de su hijo. Cuando alguien insulta a uno, debemos de entender que las palabras no las podemos cambiar, pero sí podemos cambiar esa reacción que nos da las palabras de ese insultador. Para ello nosotros, para edificarnos más y edificarlos más en este tema tan importante como es transformar nuestra vida, le hemos traído un documental en el cual también el gran maestro avatara de Acuario, Samael Aún Weor, nos explicará cómo nosotros debemos de transformar esas impresiones. También nosotros le aconsejamos a todos los seres humanos que estudien las obras de ese gran científico, Samael Aún Weor. Señor director, si es tan amable. Bien, exacto. Tenemos que ir a comerciales después. Ciencia entre la mente y las impresiones, entre las impresiones y la mente. Para recibir las impresiones con la conciencia y no con la mente, solo se necesita no olvidarnos de sí mismos en un instante dado. Si alguien en cualquier momento nos está hiriendo con la palabra, no debemos olvidarnos de nuestro propio ser. No debemos permitir que la mente reaccione. No debemos permitir que intervenga el mí mismo, el amor propio, el orgullo, el engreimiento, etc.
En esos instantes solo el ser debe estar en nosotros. Debemos estar concentrados en el ser para que sea el ser, la conciencia superlativa del ser, la que reciba las impresiones y las digiera correctamente. Así se evitan esas horripilantes reacciones que todos unos y otros tienen ante los impactos procedentes del mundo exterior. Así se transforman completamente las impresiones. Si proseguimos con esa conducta, esa tendencia que tienen unos y otros hermanos a reaccionar, me parece horripilante, absurda. No son dueños de sus propios procesos psicológicos. Si se les puya, reaccionan. Siempre reaccionan ante todo. No olviden ustedes que en el mundo vivimos y que hay 3 clases de alimento para uno. El primer alimento, ya lo conocen ustedes, la comida. Es el menos importante, parece increíble, pero así es. Prueba de que es el menos importante es que uno puede vivir sin comer muchas veces hasta un mes. Mahatma Gandhi duraba hasta 3 meses sin comer. Este alimento entra por la boca y va al estómago. La segunda clase de alimento es el aire, la respiración. Se relaciona con las fosas nasales y los pulmones. Difícilmente podríamos vivir siquiera 4 o 3 minutos sin respirar. La gente dura normalmente 1 minuto sin respirar y luego viene un síncope. Gracias a un entrenamiento, por ejemplo, podría uno llegar hasta 2 y 3 minutos, o a 4, que ya sería el máximo de los máximos. Pero son pocos, ¿no? O raros los que llegan a poder vivir 4 minutos sin respirar. Esto nos está indicando que el segundo alimento es todavía más importante que el primer alimento. Por último viene el tercer alimento, que es aún más importante. Quiero referirme en forma enfática a las impresiones. Si la comida no lograra impresionar el organismo humano, pues jamás nos alimentaríamos, no funcionaría el óvulo intestinal, el estómago en general, moriríamos. Si el aire no lograra impresionar los pulmones y la sangre, pues de nada serviría el aire. Así, mis queridos hermanos, este tercer alimento es más importante porque nadie podría existir, ni siquiera un solo segundo, sin el alimento de las impresiones. Ahora bien, todo alimento necesita pasar por una transformación. El alimento relacionado con el estómago, o sea, la alimentación, necesita pasar por una transformación. Esta transformación es factible gracias al sistema digestivo. El alimento relacionado con la respiración tiene como vehículo de transformación a los pulmones. Pero para el tercer tipo de alimento no hay un órgano especial. No hay estómago ni hay pulmones que valgan. Hay que crear ese tercer órgano. Todo lo que nos llega a la mente viene en forma de impresiones. Ustedes me están escuchando aquí, ven un hombre que les está hablando a través de un micrófono, y esto todo es un conjunto de impresiones que llega a la mente. Todas las aventuras de la vida, todas las emociones y pasiones, todo lo que nos rodea llega a nosotros en forma de impresiones. El aire
se transforma mediante los pulmones. La comida se transforma mediante el estómago. Y aire y comida se convierten en principios vitales para el organismo. Desgraciadamente las impresiones no se transforman, quedan en la mente sin digerir. Las impresiones sin digerir se convierten en nuevos agregados psíquicos, es decir, en nuevos yoes, y eso es gravísimo. Hay que digerir las impresiones. ¿Cómo? Reflexionemos un poco. Mediante la conciencia superlativa del ser. Normalmente las impresiones llegan a la mente y la mente reacciona sobre las impresiones. Si alguien nos insulta, reaccionamos con ganas de vengarnos. Si alguien nos ofrece una copa de vino, reaccionamos con ganas de beber. Si una persona del sexo opuesto nos tienta, pues sentimos ganas de fornicar. Pero siempre reaccionamos ante los impactos del mundo exterior. Y eso es muy grave. En las asambleas he visto cómo se hieren los hermanos unos a otros. Pues como ya hemos visto, tenemos impresiones agradables y desagradables. Y como quiera las dos tenemos que transformarlas para luego poder digerirlas. Pues un buen consejo antes que todo, déjame enviarle un beso y un abrazo a nuestro hijo Juan Erasmo Torres, que él nos acompaña como quiera, aunque no esté aquí. Y un beso de todos aquí el mío en la calva. Nuestro programa Gnosis, Conócete a ti mismo. El de Marcos que en la calva. En la calva aquí. A mi padrino le mando un beso y un abrazo. Uy, qué bien. Pues bien, entonces nos hemos dado cuenta que realmente el mundo es impresiones, nada más. Esas son lo que es el mundo, es la reacción de todas las impresiones que nosotros no sabemos transformar. Por eso debemos conocernos a sí mismos para poder iniciar este trabajo tan importante y cambiar la forma de pensar. Con esta forma que tenemos, con esta mente que tenemos tan grosera y grotesca, no podemos hacer ningún cambio. Y tenemos que también ver la necesidad. Hello, una llamada. Sí, buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Desde Estados Unidos aquí, dándole un saludo a ese espectacular programa y a los que están todos allá representando. El tema de hoy es un tema muy profundo en el cual debemos de todos nosotros saber limitar las impresiones. Pues no solamente es el aire y la comida, sino que también esas impresiones que entran a nosotros debemos de saberlas filtrar. Es algo muy importante porque una impresión incluso nos puede matar en un solo segundo y también nos puede alegrar en un solo segundo, así que es un tremendo programa. Ya se ha visto por todo el mundo, es internacional y ya ha ganado un buen lugar, una buena base. Así que los felicito a todos ustedes, un saludo y un beso y un abrazo a todos. Gracias. Gracias por llamar. Muchas gracias, amigo mío. Pues bien, entonces... Que Dios me lo bendiga. Muchísimas gracias por su llamada. Pues bien, entonces nosotros debemos de primero relajar para poder transformar esas impresiones, debemos relajar nuestra mente y luego debemos llegar a lo que es la meditación. Luego de que llegamos a lo que es la meditación, entonces hacemos un retrospectivo de la escena de esas impresiones negativas. Revivirlas en la noche para nosotros poder transformarlas. Luego que hacemos aquello y que sabemos que X escena, X escenario, nosotros cometimos X error por no transformar las impresiones, por no autoobservarnos, entonces al revivir esa escena, nosotros allí le pedimos
a Dios Madre que nos ilumine y que nos dé esa comprensión para nosotros poder transformar esas impresiones y cambiar nuestra vida. Sí, muy buenos días. Buen día, otra llamada. Buenas. Sí, muy buenos días. Ok. Aló, buenos días. Buenos días. ¿De dónde nos habla? Aló, buenos días. Sí, muy buenos días. ¿De dónde nos habla, señorita? Se cayó. Se cayó. Bueno, entonces, esas son la forma de nosotros transformar nuestras impresiones. Recuerda, impresión que no se transforma se convierte en un agregado más. Así es que reciban este consejo y vamos a cambiar la forma de pensar y vamos a relajar nuestra mente y llegar a la meditación para concluir y eliminar esos defectos, esos agregados y poder construir ese órgano tan importante que es el que va a digerir las impresiones. Quiero decir algo antes de despedirnos. Un ejemplo muy patético de lo que estamos mencionando aquí. Hubo un gran estadista norteamericano, el gran Benjamin Franklin. Benjamin Franklin tiene una anécdota muy interesante para aquellas personas que recorremos el camino de la limpieza interior. Benjamin Franklin decía que las personas que quieren cazar 10 liebres a la vez, no caza ninguna. En una palabra, nosotros vamos a tomar el ejemplo de Benjamin Franklin. Benjamin Franklin utilizaba 3 meses para eliminar un defecto psicológico. 3 meses. Significa que usted lo demás lo debe apartarlo, pero lo tiene ahí con una X, que eso significa que va a morir. Pero usted le dedica a los defectos más fuertes, a ese perfil psicológico. Por ejemplo, si usted es muy iracundo, tómese 3 meses haciéndole un estudio, como usted vigilando a una persona que lo está para agarrarlo, acechando, para llevarlo ante el juez. Entonces nosotros necesitamos tomar ese ejemplo de Benjamin Franklin en la vida práctica para entonces poder ir eliminando uno a uno los defectos psicológicos para poder lograr el éxito. Bien. Les recordamos que este sábado 25 de agosto a las 7:30 de la noche en el Teatro Don Bosco tenemos el Cineforum de los tiempos del fin. Todos están invitados, solamente cuesta 100 pesitos. Los esperamos a todos y cada uno de ustedes para que no se lleven de lo que pasará supuestamente en el 2012 como cuentan por ahí. Vayan y vivan y vean este Cineforum, este documental tan importante para todo y cada uno de nosotros en estos momentos en que nos encontramos en todo el mundo. Gracias por observar nuestro programa. Recuerden hacer un esfuerzo autoconsciente y recuerden que una impresión negativa tiene un valor si nosotros se lo damos simplemente. O sea, que pasen un feliz resto del día, buen provecho y gracias por estar aquí. Pues Estás recibiendo la señal de Moca Visión, Canal 6.